El terrorismo en el Perú fue una época desastrosa para nuestro país. Muchas personas sufrieron más que solo la pérdida de hogares o de territorios. Sus vidas o la de otros seres cercanos también se perdieron en el terror que generó Sendero Luminoso. Pero, ¿qué pasó exactamente? Todo inició con la declaración de guerra al Estado peruano de parte del Partido Comunista Sendero Luminoso. En 1980, este grupo armado quemó las ánforas electorales en el distrito de Cuschi, en Ayacucho. Todo esto se dio a cabo para demostrar un rotundo desacuerdo contra el Estado peruano y sus candidatos y, además, para generar terror en todo el país. Después de este evento, Sendero Luminoso realizó distintos atentados aislados contra la propiedad pública y privada. Todo esto servía como campaña o propaganda armada. Quería mayor dureza en las respuestas estatales en su contra. El presidente Belaúnde intentó buscar una solución pacífica, dando un trato exclusivamente policial a las primeras acciones senderistas, pero no dio resultado. El 28 de julio, cambio de presidencia, los robos de armas, atentados, etc. aumentaron rotundamente. El 30 de diciembre de 1982, el Estado quiso dar una respuesta en contra de todo este problema, dándole a las Fuerzas Armadas territorios que han sido tomados por Sendero Luminoso. Un ejemplo de esto es Ayacucho. Sendero Luminoso se encargó de prepararse y crear influencia en organizaciones populares. Además, tenían un lugar en la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, e ingresaron a escuelas de medios rurales y urbano marginales. Los profesores se encargaban de hacer un enganche con estudiantes de secundaria, y fue así como llegaron a los campesinos y a masas. Esta segunda etapa abarca desde la instalación el 1 de enero de 1983 del Comando Político Militar de Ayacucho a cargo del general Roberto Clemente hasta la matanza de los penales del 19 o 18 de junio de 1986. Un evento muy conocido y desastroso durante el segundo periodo de esta época del terrorismo es el asesinato de 8 periodistas en Uchuracay en 1982. Previo al ingreso de las Fuerzas Armadas, se produjo un quiebre en los medios nacionales por la difusión de imágenes de extrema violencia en la sierra. Las cifras de víctimas y de violaciones de derechos humanos en las zonas de conflicto crecieron, siendo este el periodo con la mayor cantidad de víctimas. Finalmente, el MRTA inició sus acciones armadas formalmente en 1984. Alan García subió al poder buscando el cambio de esquema solamente militar, para enfrentar a la subversión quitándole el apoyo campesino. Aquello que terminó esta etapa fue la masacre de los penales, que marcó a los actores del conflicto y trajo a Lima imágenes de matanzas, terminando con los intentos de gobierno aprista de formar una política propia de seguridad. En tercer lugar, esta etapa va desde la mencionada matanza de los penales de junio de 1986 hasta el 27 de marzo de 1989, fecha del ataque senderista con apoyo de narcotraficantes. En zonas urbanas, Sendero Luminoso contaría con una política de asesinatos selectivos, como un atentado contra Domingo García, presidente del JNE, y ataques contra dirigentes del partido de gobierno. El Ministerio del Interior realizó una mejor coordinación de acciones en la contra subversiva, como la unificación del comando en la Dirección General y regiones policiales. Además, la mediación directa en la resolución de conflictos y la fusión de las distintas unidades especializadas operativas en la DOES y la Digimin. El MRTA cortó la tregua concedida previamente a Alan García y abrió un frente guerrillero en el departamento de San Martín en 1987, con gran despliegue publicitario, a escasos 3 meses del intento de estatización de la banca que había abierto un espacio de oposición muy fuerte contra el gobierno. Al producirse el descontrol de la economía y la aceleración del ciclo de hiperinflación, el gobierno perdió la iniciativa política en manos de la oposición de derecha, luego de la estatización, y abandonó sus intentos por controlar la política contrasubversiva, dejando el terreno libre a las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia. En cuarto lugar, esta etapa se inicia inmediatamente después del asalto senderista al puesto de Uchiza y culmina el 12 de septiembre de 1992 con la captura en Lima de Abimael Guzmán Reynoso. Sendero Luminoso puso un nuevo objetivo en su guerra popular, considerando como eje central de acción las zonas urbanas, principalmente Lima. Sendero Luminoso incrementó notablemente su nivel de violencia, creando un segundo pico estadístico de víctimas en la guerra. Las Fuerzas Armadas empezaron a aplicar una nueva estrategia integral que fomentó y apoyó la confirmación de comités de autodefensa en zonas rurales, donde la población entró en conflicto con el control de Sendero Luminoso. El nuevo gobierno no ideó una nueva estrategia contrasubversiva, más bien Alberto Fujimori mantuvo la estrategia integral de las Fuerzas Armadas e impuso iniciativas legales para complementarla.
El 5 de abril del 92, mediante el golpe de Estado que quebró el orden constitucional, el gobierno de Fujimori promulgó una serie de disposiciones que endurecieron la legislación antiterrorista. El asesinato de María Elena Moyano por parte de Sendero Luminoso representó una situación límite por el grado de crueldad de Sendero Luminoso y la fragilidad de las organizaciones populares que se le enfrentaban a inicios de los 90. En este contexto de crisis extrema, los policías de los grupos especiales del Ladincote sorprenderían al país con la sucesión de una serie de capturas de altos dirigentes subversivos que constituyeron un aporte fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo. Este último periodo comienza con la captura de Guzmán y otros líderes senderistas y se extiende hasta el abandono del país del ingeniero Alberto Fujimori.